cuando Fray Luis de León, en 1576, después de pasar 4 años en prisión, volvió a su aula en la Universidad de Salamanca, se subió a la cátedra, abrió el libro y dijo: como decíamos ayer, muy bienvenidos a Academia de la Biblia. Hemos vuelto. Y a lo que acabo de decir de Fray Luis de León, dicen que es una leyenda que podía haber pasado o podía no haber pasado, pero que pasó 4 o 5 añitos en la cárcel, eso es verdad. Nosotros volvemos de las vacaciones. Estamos en el primer capítulo de la segunda temporada, pero si seguimos hablando de los números del principio, sería el capítulo 21. Y lo primer principal, Andresito, Andrés Pérez. Dímelo, tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el verano? Estoy muy bien. ¿Cómo te han ido las vacaciones de Dios? ¿Has pasado de todo? ¿Te has deconstruido por aquello, de aquello? ¿Te has convertido ¿Por el qué dirán? Por el que dirán, te has convertido no en un hereje, sino un heresiarca, es decir, un jefe de herejes, que es como llamaban a la gente en su momento. Como la medallita, ¿no? Exacto. Cuando te verifican en la herejía. ¿Has arrastrado a tu congregación a la nada o no? No, de momento no. Muy bien. De momento me siguen queriendo. ¿Cómo te han ido las ¿Todo vacaciones? bien? Pues muy bien. ¿Cómo están las nenas? Están perfectas. Está muy mayor Sofía, tío. ¿Ya empieza el instituto? Empieza el instituto. Está muy mayor. Yo me acuerdo cuando empezaste tú el instituto. Se han pegado unas vacaciones mis hijas. De lujo, ¿no? Pa' aquí, para allá, pa' aquí, para allá. A Menorca. Pim, pam, pim, Menorca. Menorca, que es la isla pequeña de Mallorca. Han ido a Mallorca. Mayor y Menorca. Y a Dinamarca. ¿Y a Dinamarca? A Dinamarca. Han ido a Dinamarca. Madre mía, madre Se han mía, pegado unas madre mía, vacaciones, madre mía, tío. qué calidad. Nosotros, ¿qué hacíamos de pequeño de vacaciones? Nos íbamos de camping. Nos íbamos aquí camping. a Navarres. Y bebíamos agua de una acequia ahí con y que, gusanos. y que me luego acuerdo. te daba, y luego te Luego daba nos poníamos mal. fatal. Oye, Andrés, pues yo estoy bien, gracias por preguntar. Estoy Qué bien, estoy bien, contentísimo. Y efectivamente, 1 de septiembre, este podcast probablemente lo escucharán la mayoría, no el 1 de septiembre, pero estamos a 1 de septiembre, arrancamos nueva temporada. Y Academia de la Biblia. Academia de la Biblia, arrancamos la semana que viene del 9 al 11 Ojo. de septiembre. Tenemos el Congreso de la Biblia, primer Congreso online de la Biblia, 3 días, super guays, donde vamos a tratar la palabra de Dios desde la verdad de Dios, la belleza y la bondad de Dios. Estas 3 palabras que utilizaban los metafísicos para decir una sociedad justa se construye sobre estos 3 principios: verdad, belleza y bondad. Con un montón de amigos Con un y montón de compañeros oradores. y compañeras que van a por estar ahí tenemos a Oscar Pérez compartiendo. a nuevos fichajes, como por ejemplo. Bueno, está lo de David. Lo de David, qué bonito. Cari Clewett, que es una crack, Cari hablando Clewett. sobre sexualidad. Lidia Martín, la sheriff del condado de los psicólogos evangélicos de España. Itiel Arroyo, Félix Junior Ortiz. Zapata. Junior Zapata, sí señor, una entrevista. Samuel Arán, una entrevista a Luis Fajardo, el director de Sociedad Bíblica de España. ¿Sabes que ha salido ahora la Reina Valera 2020? Sí. ¿Lo sabías? Sí. ¡Oh! Y seguimos adelante. Dicen que va a ser la que, 60 años después, la que va a desbancar a Reina Valeria ganadora, ¿no? del 60. Pues a lo mejor deberíamos tener alguna cosita, algún mano. cambio. Tengo una aquí, fijaros, tengo una con la Sí, pero portada yo quiero una para mí. de la vida de los. ¿Tú quieres una? Yo quiero una para mí. Pues ha salido, acaban de sacar la Reina Valera 2020. Vamos a hacer un llamado. ¿Te acuerdas que la temporada anterior? Por favor, Me sea parece quien justo. sea las personas que tengan esa Biblia 2020, Reina Valera, si tú quieres realmente que esto funcione, si tú quieres realmente, porque si no la del 60 es. Claro. La hierba nunca muere. O sea, eso aguanta ahí. Uy, mira que tú eres del 60. Yo sí, no, Tú a ver, eres yo muy del 60. de siempre, Sí, de los 60. de los 60. Yo soy muy de 60, pero si tú quieres que esto hay que hacerle, hay que visibilizar. Entonces, por favor, hay un llamado. La del 60 está muy bonita, pero tiene ya 60 años. Por lo tanto, Claro, justo, pues que tiene ahora, justo claro, 60 claro. años. Entonces, alguien, quien quiera, Por favor. una editorial, Sociedad Bíblica Una o lo que librería, sea, una librería, mandando Biblias del 2020, que aquí la enseñamos y hacemos, divulgamos para erradicar con la pobreza bíblica. ¿Te parece bien? Claro que sí, me parece una Muy gran bien. idea. Además, hoy. ¿Tú has sí. dicho que se pueden apuntar gratis? Sí, a ver, es que vale. sí, es totalmente gratuito. Hay un link que pondremos en algún punto, en algún sitio en el canal de YouTube Sí, o bueno, por ahí. pueden ir o @academia de la Biblia.com Ujú. o puedes poner en Google Instagram, Academia de la Biblia Congreso
¡Pum! Y te sale arriba. Y te sale arriba. Te apuntas ahí en nuestros canales de Instagram, de Academia, el mío personal, el de todos los que están. Te apuntas totalmente gratis 3 días de... Pues va a haber, pues bueno, esas charlas, pero también va a haber directos. Vamos a estar en YouTube a las 8 de la tarde hora España, donde vamos a dialogar, compartir, podrás hablar con nosotros, podemos hacer 1000 historias. También vamos a tener un reto de lectura que ya contaremos. Sí, un reto de lectura que contaremos al final de este capítulo. Y son 3 días para leer la Biblia y compartirla también en el Congreso. O sea, de todo. A tutiplén. Y bueno, hoy quería hablar. Tengo un nombre ya para hoy. Hoy tengo el nombre ya. De una. Quiero llamar al primer capítulo del podcast de la segunda temporada. Quiero llamarle La Biblia Interminable. La Biblia interminable. La 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 la. Quiero recordar que la película de la historia interminable se rodó en 1979 o 1980 o por ahí, pero obviamente basada en el maravilloso libro de Michael Ende, La historia interminable, un libro mágico que te transporta a la palabra, contra la nada, donde Bastian conoce de sí a Atreyu. Sí. Primero lee sobre Atreyu, sobre Fuyur y todas estas historias. Qué nombres, Qué nombres más bonitos. Llamarle a tu hijo Atreyu. Uy, mi tía quería llamar a su hijo Atreyu, al final no, pero le quería llamar Atreyu. Pero bueno, un libro fantástico que recomiendo, lleno de fantasía, de hecho es el reino de fantasía, donde la nada, porque la gente dejaba de creer, estaba desapareciendo el reino y tal, pero la palabra crea. Y hay muchos paralelismos con la Biblia, muchas ideas súper importantes en esto. Y quería hablar un poquito de la Biblia, interminable. Quería hablar de bondad, belleza y verdad. Quiero hablar de traducciones, de cómo la Biblia ha llegado hasta nosotros hoy, de cómo hay gente que ha querido destruir la historia interminable y no ha podido, y cómo seguimos traduciendo la Biblia a nuestro contexto y somos herederos de muchos, entre ellos Fray Luis de León, que es con el primero que te quiero hablar, porque hemos empezado hablando de Fray Luis de León. Porque yo, claro, pensando en el gancho, el hook, dices, ¿cómo hago para enganchar a la gente para que continúe escuchando el podcast? ¿Qué hago así pop? Y yo digo, ¿qué mejor que hablar del siglo XVI? Claro, eso la gente está siempre en España, de la Universidad de Salamanca. ¿Qué mejor? Hay mucho hype con el siglo XVI y con desde Salamanca. Hace un tiempo. Bueno. Es que se ha puesto cualquier cosa, te pones los 40 principales o te pones el canal de NTV. Siglo XVI. Siglo XVI todo el tiempo. Tú hablando del siglo XVI. En las noticias, siglo XVI. Las predicaciones. Las predicaciones siempre hay un chistecito del siglo XVI. Ja, que si Fray Luis que de si el León. juglar no sé qué. Exactamente. Entonces, permitidme, porque este Fray Luis de León, que era profesor de Salamanca, es verdad que lo metieron en la cárcel, pero ¿tú sabes por qué lo metieron en la cárcel? Por algo bueno seguro. Efectivamente. Porque, bueno, tú sabes que Fray Luis de León, aparte de profesor de Biblia, humanista, astrólogo, o como se diga, astrólogo no, sería la parte buena, las estrellas. Astrólogo es que cocina, ¿no? Sí, cocina. exactamente. Pero además, poeta, que tiene libros muy bonitos de poesía y de prosa. Multitasking. Sí, además era traductor. Y en aquella época, siglo XVI, se le ocurrió empezar a traducir Cantar de los Cantares al idioma vernáculo, del latín a tal. Curioso que escogiese ese libro. Y estaba prohibido. No podías traducir la Biblia, claro. Y menos utilizando, por ejemplo, no solamente la Vulgata, que era la Biblia común, sino pues usando también el hebreo, el masorética, ¿cómo se dice? Sí, masorético, el texto masorético. Y pues no les pareció bien a muchos envidiosos, porque la envidia ha estado siempre, desde el siglo XVI. En aquella época ya el latín ya no estaba... No se usaba, no estaba de moda. Y de algún modo la Iglesia parece que quería seguir teniendo el control de la Biblia, la interpretación exclusiva de la Biblia. Así que a cualquier persona que se le ocurriese traducirla se metía en un problema. Exactamente. Pues este lo hace Fray Luis de León. Y claro, estamos en el siglo XVI. La Reforma lleva unos años en Alemania, que ya lleva unos añitos funcionando. Además, hay un montón de movimientos alrededor de Europa que quieren volver a la palabra. Fray Luis de León no es la excepción. Él era un asceta, tradujo esto, lo metieron en la cárcel y luego volvió a dar clases y fue profesor nada más y nada menos que, por ejemplo, de San Juan de la Cruz. Era su discípulo, San Juan de la Cruz, este poeta también místico también, y coleguita de Santa Teresa de Jesús. Es que estamos hablando aquí de que había toda una comunidad de artistas de verdad, belleza y bondad que hicieron mucho bien. Cierto, si alguien quiere saber o ver o escuchar, en este caso, algo sobre San Juan de la Cruz, Rosalía, cuéntame tiene una canción que es una oración, un poema de San Juan de la Cruz, que se llama En la noche más oscura o En la noche oscura, no recuerdo bien, que es precioso. De hecho, el poema de San Juan de la Cruz se llama así, o sea, es el mismo nombre, la canción y el
La canción y La canción y el poema. poema. Sí, se llaman igual. San Juan de la Cruz. Muy bien. Pero fíjate que yo te he explicado aquí en el podcast, Andrés, lo que es el Zeitgeist. No, creo que aquí no lo has No me contado. digas que yo aquí no he hablado de esa palabra. Hemos hablado en el bar, pero aquí no. ¡Pum! En el bar. Pues Zeitgeist es una palabra alemana. La hamburguesería, ¿no? Sí, Zeitgeist. Zeit se escribe Zeitgeist. Zeitgeist es una palabra que manejan los alemanes, como siempre ellos soy alemán. Utilizo palabras raras para explicar cosas buenas. De los alemanes. Es que tela marinera. Significa el espíritu de la época. Es como que hay una corriente, para bien y para mal, ¿no? De ideas que de repente empiezan a ponerse en el ambiente de tal manera que la misma idea van calando en la cultura, ¿no? Sí, y que parece ser que hay una especie de sincronización donde varias personas tienen la misma idea o desde distintos ángulos. Sitios. Entonces hacen que la cultura avance. También es verdad que puede haber zeitgeist negativos que hacen que la cultura vaya para atrás, para adelante, pero que, bueno, hay un zeitgeist en el siglo XVI de reforma, de búsqueda, de volver a la palabra. Y aunque Fray Luis de León no suscribió la reforma, fíjate, lo metieron en la cárcel, nada más y nada menos que, ¿cómo se llama? La Inquisición. Ojo. La Inqui. La Inqui. Porque en aquella época sí que se respiraba una vuelta a la escritura. ¿Y qué hubiera pasado con Fray Luis de León si le hubieran dejado continuar traduciendo, haciendo cosas? Normalmente siempre que hay una vuelta a la palabra o un intento por extender la palabra, ya sea a otro idioma, a otro lugar, siempre hay un movimiento que va en contra, ¿no? De la misma manera que la nada en la historia interminable o el vacío iba en contra de la creación, en este caso pasa también. Cuando la palabra se extiende, hay un movimiento en contra que trata de caparla y encerrarla. Exactamente. En la historia interminable pasa eso. La palabra es la generadora de realidad, pero frente a la palabra viene siempre la oposición, el antagonista, que es el caos, es la destrucción. Sí. Y me gusta mucho, ¿no? En Juan capítulo 1, por aquello de que estamos en la Academia de la Biblia, permíteme leer Juan 1.1 en la versión... Que la Biblia, nosotros nos acercamos a la Biblia y la Biblia se acerca a nosotros. Que no lo he dicho, es verdad, donde la Biblia se acerca... Sí. La Biblia y es ritual, si no lo dices da mala suerte. Vale. Bienvenidos a Academia de la Biblia, donde nos queremos acercar a la Biblia y queremos que la Biblia se acerque a nosotros. A nosotros. Y como la historia interminable que se acerca al libro, se acerca a nosotros. Es verdad. Y dice Juan 1.1 en la versión Reina Valera 2020, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Me gusta mucho. ¿No te acabas este capítulo? No te la acabas, que va ni del derecho ni del revés. Lucas Magnin, que es uno de los oradores que va a venir, él nos hizo un estudio sobre Juan 1, del derecho y del revés, que hacía unos hipervínculos ahí, unos hipertextos que pillaba la Biblia para aquí, para aquí, para aquí, para allá. Menudo máquina. Preciosa. La palabra generadora, pero también tiene oposición. Y hablando de la palabra, quiero hablarte de un amigo mío, Casi. Casi. ¿Te puedo hablar de Casi? Sí, claro. Además tengo la foto. ¿Tienes la foto de Casi? ¿La pongo luego? La pones luego de Casi. Sí. De momento voy a poner la de la historia interminable. Muy bien. Casi era un monje jerónimo español. Le llamaban Casi, a lo mejor pues porque aquello no le salía todo bien. Casi. Claro, Casi tenía la razón. Casi, sí. Y estaba en el monasterio de San Isidro del Campo y tal, no sé qué. Y bueno, te he hablado del Zeitgeist, porque en aquella época, estamos en la misma época de Fray Luis de León, un poquito antes, pues él conoció el protestantismo. O sea, de alguna manera, por lo bajini, estudiando la palabra, estos monjes, Fray Luis de León era agustino, por lo tanto San Agustín era muy de Biblia y tal. De hecho, otro agustino fue el que comenzó la Reforma Protestante, no San Agustín, sino Martín Lutero, era agustino y leyendo la Biblia, pues descubrió en Romanos todo esto, pero nosotros lo conocemos, 1517. Fray Luis de León era agustino, ahí hay alguna conexión. Sí. Este tipo que te hablo Casi era jerónimo, era monje jerónimo español, ahí en su monasterio con sus coleguitas. Con su musiquita de fondo. Pero le llegó el Zeitgeist, el ay. Y llegó a la Biblia y dijo, pues sí que somos salvos por gracia. Pues sí que sí. Y entonces él, en plan subterfugio esto, pero empezó a compartir y en ese monasterio empezó a brotar reforma, aires de reforma. Y lo que pasa es que se enteraron. Se lo vieron venir.
y empezaron vamos a perseguirlo, vamos a perseguir a Cassie. Y Cassie tuvo que irse, y casi lo pillan. ¿Dónde está? Muy bien. Casi lo pillan, pero se va. Como no lo pillaron, le hicieron un monigote, le hicieron una efigie. Sí, es verdad, y lo quemaron simbólicamente. Lo quemaron, ¿no? Simbólicamente a Cassie. Lo quemaron allí, lo quemaron. Estás muerto para nosotros, ¿no? Exactamente, estás muerto para nosotros. Y entonces, con algunos coleguitas, empezó a traducir la Biblia, el Nuevo Testamento y tal. Y prefirió abandonar el monasterio cuando empezó esta represión. Empezaron a decirle, claro, oye, si. ya a lo mejor te queman. Sí, primero le hicieron así como en las redes Cuando sociales. ves que queman un muñeco Primero, con tu cara, dices, a lo mejor me tengo que ir. Cancelación, Claro. se llama. Le hicieron un poco cultura cancelación y al final se fue con sus colegas de confianza a Ginebra en 1557. Y allí estaba un amigo suyo que se llamaba Vale. Claro. Vale. Le llamaban Vale. Casi Vale. Y Casi entonces Vale. se fue casi con Vale y se fueron a Ginebra con más colegas. O sea, había un grupillo de monjes, hay una community muy chula. Y entonces allí, pues un poquito más de libertad y tal y pascual. Estaba Calvino, Ginebra y eso. También se fue con un coleguita que se llama Miguel. Ay, que eran Miguel, amigos. que eran amigos. Y aparte, claro, en aquel momento, esto es muy bonito, las ideas estaban brotando y estaban volviendo a la escritura, entonces se hacían algunas preguntas. Sí. Y este Miguel, pues no tenía del todo claro la idea de la Trinidad. Él no estaba cerrado al tema, pero decía, no, bueno, pues Jesús por aquí. Que era médico, si no me equivoco. Miguel. Efectivamente, doctor Miguel Servet. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que Calvino no le pareció bien eso. Claro, a Calvino no le gustaba además que Casi Sí. Casi era muy majo, o sea, que se ve que se llevaba muy bien con la muy gente. simpático, sí. Sí. Le gustaban las personas. Exacto, y que dialogaba, y que era un poco más tolerante en cuanto a la exposición de las ideas, compartirlas, sí. Exacto. La duda, etcétera. Entonces, bueno, lo que pasó es que, bueno, por lo que sea, por el tema de ser un hereje, Claro. o heresiarca, jefe de los herejes, pues mataron ajusticiaron a Miguel Servet, que es una historia muy famosa y tal, que es un poco una sombra que dicen de Calvino y tal y cual. Entonces, claro, Casi dijo, uy, Casi llegó a un sitio tranquilo. Porque aunque él era obviamente trinitario, ortodoxo, lo que tú fueras, pues no le pareció bien que mataran a su amigo por pensar diferente, claro. ¿no? Lógico. Y entonces él llegó a decir una frase, dice, Ginebra es la nueva Roma. Y claro, él empezó pues, a decir, pues esto no me parece bien. Entonces a la gente no le parecía bien que él dijera no me parece bien. Y entonces se fue otra vez, se tuvo que ir. O sea, ya no solamente perseguido por los católicos, sino también por los propios protestantes y tal. Él defendió también los anabaptistas que estaban empezando, porque claro, los anabaptistas eran otros que ya bautizaban de mayores. Bueno, y Casi, obviamente estamos hablando, ya no voy a descubrir América otra vez. No, la gente estamos hablando de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, al que le debemos la Biblia del oso. Exacto. La Biblia del oso, que se llama así porque en la portada hay un oso con un panal de miel, un martillo. ¿Eso qué significa? Bueno, significa muchas cosas, pero básicamente era el logo de la imprenta que le dejó hacer el libro, porque hicieron unas copias, luego se echaron para atrás. Esto es como todo. Esto para la hora de producir. En aquella época no podían incluir en un libro símbolos religiosos. Exacto. Entonces, la manera de que pasase un poquito más desapercibido el libro era poner el logo de la empresa. El logo de la empresa, exacto. Y ahí abajo que dice: la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es la historia interminable. Pero arriba, en hebreo, te lo puedo leer. Hay que leer. El hebreo se lee al revés. Sí. ¿Vale? En hebreo pone: el hombre es como el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Entonces, eso está muy bonito. Esta es la Biblia del oso que hizo Casiodoro de Reina. Entre tanto, están ahí con la Biblia, o sea, la sacaron un poco después, pero bueno, hacían traducciones, estaban ahí. Se fue a Frankfurt, donde estaba la mujer de Reina, se casó. Sí. Se casó. Que claro, esto tenía problemas porque él... Reina, el de camarero. Camarero es el de los chistes. Sí. Pero no solamente eso, sino que había a nivel matrimonial era un poco complejo porque a él le llamaba Reina. Oye, Reina. Ay, y entonces le decía, dime Reina. Porque él decía, claro, como a su mujer, le decía, empate. Dime Reina. No, dime Reina. Y estaban así todo el día. Entonces dijo, no, aquí no nos aclaramos. Mientras pasaba ese conflicto matrimonial de quién era la reina, la Inquisición Católica en Sevilla, aprovechando que él no estaba, realizó en 1562 un auto de fe, que ahí es donde le quemaron la efigie, hicieron ahí la fallita. Y entonces incluyeron sus obras en el índice de los libros prohibidos, que mola mucho en latín. Index Librorum Prohibitorum. Oye, ¿dónde está tu libro? En el Index Librorum Prohibitorum.
y fue declarado heresiarca, jefe de herejes. Me gusta. Me hace gracia porque no sé si esto pasó en el 1500 o si pasó hace 2 años. Pues eso es lo que te quiero decir, porque este hombre le acusaban más por ser tolerante, tal, y por otro lado, por y hubo un momento que lo acusaron de inmoralidad sexual. Ah, sí. Bueno, no sabían cómo cargárselo y prohibir de algún modo que fuese... Escucha, claro, sodomita. Sí. Y querían prohibir que fuese pastor, que esto es algo muy interesante de la vida de, Pobrecito, cuéntame eso. de Casiodoro, que es que él, a cada sitio al que iba, una de sus intenciones era pastorear una comunidad. Pero nunca lo que quería era ser pastor. Nunca le homologaban no le daban los el créditos título de la universidad de Salamanca. Y no podía hacerlo. Ay. Es más, lo hizo únicamente al final de su vida. Porque cuando le dejaron serlo, a los 8 meses sí, porque falleció. él se va a Inglaterra después de tal, y la reina Isabel le concedió permiso de predicar a los españoles perseguidos. Mira, le dio permiso a la reina Isabel. ¿Puedo predicar a los españoles perseguidos? O sea, que eran en aquel momento pues, los refugiados. Micronicho. Refugiados. Sí, había ahí como una especie de tribu urbana, ¿no? Los españoles perseguidos. Tal. Y fue ordenado en 1562 pastor de la iglesia de Inglaterra en el templo de Santa María de Harks. Y ejerció como pastor de una congregación de calvinistas. Mira, fíjate tú. Aquellos que le pedían, dije, bueno, va, pues yo los pastoreo. ¿Cómo se da la vuelta? Y entonces comenzó a traducir la Biblia a la lengua castellana y totalmente. Ya había alguna traducción, pero él ya hizo la movida, la famosa Biblia del Oso, que luego su coleguita, Vale, que es Cipriano de Valera, ya hizo la revisó. Exacto. Revisó un poquito y entonces ahí ya sí que se institucionalizó la reina. Bueno, la Sociedad Bíblica Inglesa, creo que en esa Sociedad Bíblica, de Oxford, en Oxford. Sí. Fue la que dijo, vale. La sellan. La validaron, dijeron, buen trabajo. Exactamente. Biblia del Oso en Basilea, 1569, es la bonita. Y luego ya la de Cipriano es la de Biblia del Cántaro. Porque se ve que la portada había como un cántaro. Es verdad. Alma de cántaro. Qué bonitas portadas, ¿no? Sí, esto es el tema de la belleza, ¿no? Hemos perdido un poco este rollo. Tenía que haber cogido alguna fotico, pero durante estos días he estado leyendo acerca de este tema y buscando diferentes Biblias y tenían unas portadas. Es que eran bonitas, y unos grabados. Estaban trabajadas. Impresionantes. Sí. Bueno, y al final, pues eso, la Biblia pues le costó. Esto es como todo. Hacer un artefacto cultural cuesta. Y es de Dios si sale todo fácil. No, costó muchísimo. Fue muy complicado. Quemaron no sé qué. No pudo terminarlo Casiodoro. No pudo. Imagínate, ni él mismo llegó a ver. Casi, por eso, casi, claro. de ahí se quedó. Claro. No pudo, casi, ¿no? Claro. Y bueno, de aquellos polvos, estos lodos, salió la Biblia Reina Valera, que fue por mucho tiempo la única Biblia en castellano, que además hoy en día está reconocida como una obra maestra del siglo XVI, que es probablemente el siglo que hoy en día, ya sabes, que se habla mucho del siglo XVI, que todo el mundo utiliza el siglo XVI para todo. Sí, hay algo muy bonito en el ejercicio de traducción que va más allá de la parte técnica y de la literatura en sí. Explícame. Cuando tú traduces la Biblia y se la presentas a una cultura nueva, tú estás compartiendo el carácter de Dios. Correcto. O sea, en realidad estás haciéndole entender a la gente que es Dios el que se acerca a ellos, que es Dios el que quiere hablar el idioma del pueblo que está esperando esto, ¿no? Y me parece que es muy importante la labor que han hecho ellos, no solamente porque tenemos la Biblia, sino porque nos presentan un Dios de gracia que es el que da el primer paso siempre. Sí, correcto. Y claro, nos han dicho mucho y hemos tenido muchas veces la tentación de decir, vamos a hacer un episodio que lo haremos, de versiones de la Biblia. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál se ajusta más? Y claro, aquí hay muchos criterios y quizá algún día lo hagamos. Pero hoy, hablando de la Biblia interminable, y siguiendo el hilo de lo que tú estabas comentando, me gustaría como poner una pica en Flandes, que ya he averiguado qué es, pero y decir esta frase, ¿no? Sé la mejor versión de la Biblia que otros puedan leer. Esa frase te la he leído alguna vez. Y yo creo que yo resumiría la vida de Casiodoro con eso. Sí. Casiodoro fue una buena versión de la Biblia. Sí. Otros no. ¿Quiénes otros? Otras. Sí. O bueno, momentos, porque Casiodoro también tendría sus cosas. Reina. Claro. Imagínate. Que estrictamente la Biblia se escribió hace mucho tiempo y se terminó, pero a nivel poético y espiritual la Biblia se sigue escribiendo en cada uno de nosotros para que los demás la lean. Es interminable. Decía, además es muy bonita porque en la historia interminable, perdóname que vuelva a Michael Ende, llega un punto en el que Bastian
entra en la historia, Sí. ¿no? Pero además dice que, entonces dice, él se convierte en un personaje y el libro es mágico porque tú te metes ahí, porque como es interminable, te dice, y ahora tú estás leyéndome y tú vas a tener que continuar con esto, ¿no? Y para mí la Biblia es así. La Biblia es inspiradora. Te inspiras en los Atreus que hay ahí, ¿no? Sí. En los personajes que hay ahí. La Biblia está hablando de ti. Tú te vas dando cuenta que sin querer, porque de repente Bastian dice, uy, esto está hablando de algo que ha pasado en mi realidad. Sí. La Biblia está hablando de ti y llega un punto en el que hay una conversión y de repente tú empiezas a vivir la Claro. Biblia. Empiezas a vivir en el guión. Y decía Van Hooser, que es un autor muy importante que ha escrito el drama de la doctrina, ¿no? Tenemos el guión y somos llamados a representar. Claro. Representar y ampliar, ¿no? Ampliar la historia interminable hasta que Cristo Sí. venga, Es ¿no? una la Biblia es una invitación. A continuar la historia, a continuar la Biblia interminable. Sé la mejor versión de la Biblia Sí. que otros puedan leer. Ahora, es muy difícil ser una versión de la Biblia si no ahondamos en ella. Así que, ¿cuál es la mejor versión? Bueno, la que te acerque a vivirla, ¿no? A la que te abra la puerta a la verdad, a la bondad y la belleza. Y bueno, hemos hablado de Casiodoro, hemos hablado de Cipriano. Cuidado, que esto no es que somos herederos de lo que ellos hicieron, sino del espíritu que ellos tenían, Sí. ¿no? De querer traducir la escritura a su aquí, a su ahora. Y hay una expresión que se utiliza mucho en traducción que es tradutore traditore. Ajá. Y es la idea de que toda traducción es una pequeña traición. En el sentido de que es muy difícil traducir una frase, por ejemplo, del inglés al español o del español al inglés, siendo totalmente fiel a absolutamente todos los criterios. Claro. Por ejemplo, un refrán. Claro, y entendiendo la yo qué sé, cultura entendiendo la de cultura. cada sitio. Por eso hay refranes que no tienen ningún sentido. Claro, tú pillas un Expresiones refrán español, dime un refrán español así. hechas. Más vale complicado. pájaro en mano que ciento volando. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Tú se lo traduces al inglés de manera literal y no estás siendo respetuoso con el significado. A lo mejor hay una expresión parecida en inglés, pero que en lugar de pájaros utiliza perros Sí. o tal, pero que es más fiel a la intención. Sí. Pero entonces hay una traición porque ya no son pájaros, son perros. Claro. Pero entonces, hay muchos criterios de traducción, por eso no hay la traducción perfecta, sino Sí. que hay un dinamismo, hay una historia que se repite, hay un monomito que se repite, la historia de ¿te acuerdas, no? Del camino del héroe, Sí. constantemente. No, se me ha olvidado, Alex, se ese me ha olvidado. ese huérfano que siempre, ¿no? Ese huérfano cósmico, esa historia que está escrita en cada uno de nosotros, pero versionada. Son versiones Sí. de la historia, versiones de la Biblia, ese caldo del que hablaba Tolkien, del que parten todas las narrativas, ¿no? Y me parece precioso. Ahora bien, puede haber un lado oscuro también, porque una cosa es que yo quiera traducir la Biblia y otra cosa es que yo quiera manipular Sí. la Biblia. Y ahí me gustaría que tú me contaras algo, porque a mí me han metido mucha caña. El otro día prediqué, te lo cuento, Ajá. Sí, cuéntamelo. y entonces hice un performance, porque a mí me gusta mucho hacer performances. Y uno de los Ah. performances es que pillé una Biblia y me dolió en el corazón, pero como para decir que no arranquemos hojas de la Biblia, yo empecé la predicación a arrancar hojas de la Biblia, ¿no? Y hay mucha gente muy preocupada Claro. en las redes. ¿Qué ha pasado con esa Biblia? No sé ¿Qué qué. En el Facebook me pusieron un comentario, te lo comento porque ¿lo viste? Sí, lo vi, que alguien se ofrecía a arreglarla, ¿no? Que Alguien se ofrecía a arreglarla, encuadernarla muy bien, pero hubo otro Y comentario. sería bonito hacerlo. Sería muy bonito. Luego otro comentario, la tengo guardada. Luego hay otro comentario que dice: espero que el pastor de esa iglesia no le vuelva a dejar predicar. Esto es así. Sería como autocensurarte, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, entiendo, pero bueno, era esta idea, ¿no? Porque lo hacemos. Sí. Arrancamos hojas de la Biblia desde otro Ujú. libro, ¿no? Y Sí. ya no es la. Bueno. Sí, parece que los cristianos somos los últimos en darnos cuenta del valor que tiene la palabra. Correcto. Y Y como siempre ha querido ser censurada, cuando el poder ha querido tener más poder, sabía que la Biblia era un sabía dónde problema. tenía. Exacto. Porque la Biblia es la Mira, palabra que te crea. enseño algunas fotos de tu performance llevada al extremo. A ver. ¡Ay! Estos son las quemas de libros. Esta foto en la que veis a la gente saludando amablemente. Sí. Bueno, para los que estáis escuchándolo en Spotify, que acuerda que también Es tenemos. verdad, es verdad. Que no sé, un saludo a todos los que no ven las imágenes y que no ven los chistes, digamos, gráficos. Estamos viendo ahora mismo una foto donde hay muchos libros ardiendo ya o ya en cenizas. Hay como unas cruces como esvásticas, ¿vale? Que son un símbolo budista, pero que por alguna razón Se adueñaron de él. de él. Y hay gente levantando el brazo derecho
Pues Bastante recto. Bastante recto. Y bastante nazi. Sí, Entonces, están haciendo cosas nazis. Y decían, no, si yo no soy nazi, pero No. estaban haciendo cosas nazis. Muy bien. Entonces, ¿y qué estaban haciendo? Y estaban quemando libros. Ellos quemaban ¡Anda! todos los libros que les pudiesen parecer peligrosos Cancelación. en aquella época. Y uno de los libros que quemaban era la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento o la Biblia judía. Interesante. Claro, bueno. Pero no solamente no eran conocidos los por nazis, ser amantes. esta foto también es de Mira, los nazis. Amablemente unas señoras tirando libros al Fíjate, fuego. esta imagen además da miedo, tío, porque el público son niños. Son niños, es verdad. Son niños viendo... Enseñándoles a quemar libros. Exacto. Muy bien. Y unas señoras ahí tirando... Sí, la del medio se está riendo, además. Se ríe ahí, es como las fallas o la suegra de San Juan o algo de eso. El régimen comunista, bueno, la religión, la persecución religiosa de la Unión Soviética hizo lo mismo, pero lo hacían en procesiones, además, para que lo viese todo el mundo. Más religiosos. Sí. Fíjate qué curioso. Sí. Y el régimen comunista chino, a día de hoy, sigue censurando la Biblia. Palabra, Tanto es así que cuando los chinos reciben Biblias, muchos tienen que empezar un ejercicio de memorización porque no saben durante cuánto tiempo van a tener la palabra, ¿no? Es verdad. Pero estas son maneras como muy radicales de censurar la palabra. Hay un ejemplo, me gustaría enseñarte una foto que tengo por aquí, a ver si la encuentro. Es que es muy fuerte esto, tío. ¡Hala! Esta es la Biblia de los esclavos. Y ¿Puedo leer esto que pone aquí? Sí, claro. Mira, aquí entiendo que será la primera página o la así. primera, exacto. Pone Select Parts of the Holy Bible. O sea, partes seleccionadas de la Santa Biblia for the use of the Negro slave, para el uso de los esclavos negros in the British West India Island. En el uso, o sea, para que la usen los islas del oeste británico, bueno, al revés. Pero esto es lo que es el Caribe. Vale. ¿Vale? Sí, Y West India. esta es una Biblia que escoge pasajes de la Biblia. ¿Para qué? Para poder adoctrinar o educar a los esclavos negros, porque unos años antes de editar esta Biblia había habido una especie de 1807, pone. revolución en Haití de los esclavos que había resultado ser muy efectiva. Sí. Bueno, Haití fue el primer país en independizarse. Entonces, a partir de este momento dijeron, bueno, pues religiosamente vamos a tratar de domesticar Biblia a los esclavos. Para que te hagas una idea de los 1189 capítulos que tienen nuestras Biblias, sí, a esta Biblia solo le quedan 232 capítulos. Y se quejan de que yo arranque páginas. Eso es. Se cargan el 90% del Antiguo Testamento. Hombre, claro. Porque estamos hablando del Éxodo, estamos hablando de la liberación el Antiguo del Testamento pueblo es liberación, y de la liberación esperanza constante futura, de que va a haber una liberación. También se cargan gran parte del Nuevo Testamento y dejan los versículos que les interesan, ¿no? Como por ejemplo el de que los esclavos se sometan a sus amos, pero acaban con el versículo de ya no hay griego, bueno, ya no hay esclavo ni libre, ese se lo cargan. Se lo carga muy bien. Totalmente. Vamos, que la Biblia es una Biblia súper finita, que además es curioso porque para muchos la Biblia es un instrumento de obediencia y sometimiento en el sentido peyorativo. Es lo que se ha vendido hoy en día. La Biblia es un libro limitante, un libro con falta de imaginación, un libro para domesticar a la gente. Pero cuando quisieron domesticar a la gente tuvieron que cargarse más de la mitad de la Biblia. Bueno, porque sabían la mayor parte de la Biblia, porque ellos sabían que en realidad estas palabras traían libertad y traían esperanza, y eso podía causar de algún modo una revolución, insurrección en los lugares en los que estaban. Esta Biblia está en Estados Unidos, en un museo, y me parece un ejemplo enorme de lo que ha pasado, pero de lo que sigue pasando muchas veces en nuestras mentes y de nuestra manera de autoeditar. Es que Andrés, tú eres muy pastor. Bueno, es lo que tú estabas ejemplificando hace unas semanas al romper la Biblia. Sí, en nuestra mente, pero es que yo soy más... Sí, gracias. Lo que pasa es que yo, Andrés, a mí, mutatis mutandi, es que a mí me arde esto, porque claro, hoy lo hacemos también, ¿vale? Hoy ya no tiene sentido editar porque está, ¿no? Sí. Pero claro, editar, la pregunta es ¿desde dónde? O sea, ¿desde qué criterio edito? En este sentido, están editando los británicos desde la idea de una economía basada en la esclavitud. Claro, si se acababa la esclavitud, se acababa su sistema, su control, sus poderes, exacto. etc. Entonces, hoy en día me pregunto, ¿desde qué sistema estamos editando la Biblia? ¿Desde qué ideas? ¿Desde qué zeitgeist? En lugar de tener el zeitgeist de la escritura, que es el que crea y que genera, ¿desde qué aire
estamos yendo a la Biblia para editarla, ¿no? Sí. Y ya hablaremos, ya deconstruiremos un poquito, que es muy bonito. Sí. Está puesto una palabra también muy de moda, muy zaica, Sí. es eso, ¿no? Podría hablar un día de esto. Ya hablaremos con colegas. Y quiero continuar viajando al futuro, viajando al futuro del pasado. Muy bien. Porque yo he dicho antes, y ahora me voy a rectificar a mí mismo. Me gusta cambiar. Porque yo he dicho, sí está muy de moda el siglo XVI, pero ¿y el XV? O sea, El siglo XV. si tú quieres realmente enganchar, o sea, si no tienes. O sea, si ya. Yo creo que la gente dice, voy a escuchar todos los capítulos. O sea, como sigan hablando del siglo XVI, este podcast es mi podcast favorito. ¿Cómo no? Pero digo, no, es que hay más. Siglo XV. Si tú tiras al siglo XV, 100 años antes, aquello ya es. te va la cabeza. No, esto es una locura. Esto es una locura. O sea, esto es fiesta. Precioso. Fiesta constante. ¿Te puedo hablar de cositas que pasaban por aquí cerca, en Valencia? Claro que sí. Siglo XV. Claro que porque sí. además este podcast tiene también una intención internacional. O sea, queremos que la gente diga, me siento identificado. Y ya estoy con la Universidad de Salamanca, pues no, ahora vamos a ir 100 años antes para hablarte de Vicente Ferrer. Que por eso aquí hay muchos Vicentes y a lo mejor hay muchos chistes de tal. Vicente Ferrer es el santo de Valencia. San Vicente Ferrer, sí, es como el patrón del Espeto Patronus el Espeto Patronus de Valencia. Y hablando de la Biblia interminable, este hombre es muy conocido porque era un gran predicador, hacía performances, hacía que la gente se convirtiera a fuego, tal, no sé qué. Decían que tenía el don de lenguas porque él no hablaba en castellano, él hablaba en la lengua romance, siglo XV, todavía el castellano estaba, pero bueno, digamos que el renacimiento de las letras españolas es en el siglo XVI, de ahí la Reina Valera, de ahí muchos libros, literatura y tal, pero el renacimiento de la Renaissance, que se conoce, fue anterior, fue siglos antes. O sea, hubo también un espíritu muy bonito en la lengua romance, el catalano, valenciano, o llámalo como quieras, las lenguas occitanas, bien. Y este hombre predicaba en esas lenguas, en valenciano, llámalo como quieras. Que se hacía entender. Y decía que tenía el don de lenguas, que todo el mundo le entendía, ya fuera de Francia, fuera de no sé qué. A lo mejor es que se parecían mucho las lenguas, ¿vale? Pero podría ser, no quiero negar tampoco lo milagroso. La buena cuestión es que este hombre tiene un hermano que no era muy conocido. Y se llamaba Boni. Es verdad. Como tu mujer. Se llamaba Bonifacio. Bonifacio Ferrer. Y ellos hicieron en el monasterio de la Cartuja, por aquí cerca, Bonifacio, en el siglo XV, ¿sabes qué se dedicó a hacer? Traducir la Biblia. ¿A qué idioma? Al valenciano, al idioma, digamos, no se llama valenciano, pero llámalo como quieras. Empezó a traducir 100 años antes de Reina Valera, 100 años antes de que hubiera ninguna Biblia en castellano. Y la tradujo enterita. Si no me equivoco, es la cuarta Biblia. La tercera. Ha ganado. La tercera en ser editada en una imprenta. Está en pole. Sí, está en pole position. La tercera. Creo que la primera fue en ser editadas, en impresa, ¿no? La primera fue pues la de Lutero, ¿no? Luego una italiana y luego esta. ¿Vale? Italianos, tal. Pero ¿sabes qué pasó? Que años después, cuando hicieron la Biblia, impresa en 1478 por el impresor Lambert Palmart. ¿Vale? Muy interesante. Tercera Biblia impresa en lengua moderna después de la impresión de una traducción alemana en 1466 y la de una traducción italiana en 1471, o sea, antes de Lutero. ¿Hay copias de esa Biblia, Alex? Entonces, pero no te adelantes, que hay copias de esa Biblia. Ya es como si te digo, el final, ¿no? Bruce Willis está muerto toda la película, en el sexto sentido. ¿Qué? Casi toda. Los 5 primeros primeros hoy. Pues. Por la tarde. Pues. Me había comprado unas galletas. Bruce Willis está muerto. Escúchame. Bruce Willis. Hace la Biblia esta, claro, la gran tirada es la de Gutenberg, ¿no? Que hace ejemplares muy voluminosos y tal, pero bueno, en cualquier caso, la Biblia la editan, la tienen, y la tienen allí en el monasterio. ¿En qué monasterio? En el monasterio ¿aquí en de Valencia? Portaceli, sí, en Valencia, aquí en la Cartuja. ¿Portaceli? Ahí se va a hacer barbacoas. Ahí se hacen barbacoas en Portaceli, sí. Portaceli es Puerta del Cielo, es un nombre tiene muchos nombres en Valencia y en España de ese nombre. La cuestión es que predicador, el que era conocido era San Vicente, pero Bonifacio era pues más de casa, más de sus libricos, de sus cosas. Hizo todo este ejercicio. El Ghostwriter, era el Ghostwriter. Sí, exacto. Y él hizo esta Biblia y tal, y todo muy bonito. Pero de nuevo, a la Inquisición no le mola esto. Ya no le molaba. No le moló 100 años después con Fray Luis de León. No le mola tampoco con Boni. Y entonces Boni, vamos a llamarle Boni, que de cariño, no pasó nada porque se murieron y tal, pero luego la usaron más gente y no les pareció bien, porque esta gente no son de traducciones de Biblia. Y la quemaron. Quemaron la Biblia.
No metieron a nadie en la cárcel o tal, le hicieron la Inquisición, tal, pero como eran coleguitas... Claro, no habrían muchas copias. No, había poquitas. Claro. De hecho, quemaron... Pero, claro, tú pillas una Biblia, pongamos esta Biblia, y tú la tiras a quemar, y la pones así, y dices, voy a quemarla. Y pum, tiras ahí, a lo mejor le metes gasolina, petardos, tal, y la haces arder. Pero claro, si aquí está Génesis, pues ardió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Judas y ardió Apocalipsis. Se paró en el Salmo 119 un rato. Salmo 119, el fuego diciendo, vaya tela, Salmo 119, lo que cuesta arder esto, claro. Madre mía, y sigue bajando, dale más gasolina, sonaba la canción. Pero todo ardió, pero hubo un par de paginitas al final, las últimas páginas no ardieron. Que corresponden a Apocalipsis 21, la nueva ciudad, y Apocalipsis 22. Ahí la tienes, Apocalipsis. Esa página 360. Sobrevivió. Yo, Juan, vi la... Y ahí tienes esa paginita. Qué bonito. Y la recuperaron y la pusieron, estos monjes y la pusieron dentro como de otro libro, como libro de curiosidades, ¿no? Sí, para disimular. Como para disimular, y las metieron ahí. ¿Vale? Y aquello se quedó allí en el monasterio muchísimos años, esa página. Lo que pasó es que en el siglo XIX, en una de estas revueltas anticlericales, sabiendo que el monasterio iba a ser atacado, pillaron todos los libros y los sacaron. Un monje en un carro. Sí. Se fue a una casa de campo, que aquí le llamamos alquerías, a una casa de campo aquí al lado en Benicalap, que es donde tú vives, de hecho. Sí, la calle de detrás. Y el tipo se llamaba Beiber, se llamaba... Alquería de Belver. La alquería de Beiber, el chavalito. Y ahí guardó las Biblias, ¿no? Y se ve que uno de los hijos o así quería estudiar teología, años después, ya en 1920 por ahí. ¿Y qué pasó? Pues que el párroco de Benicalap y le dijo, oye, voy a estudiar, vale, pero yo tengo unos libros aquí de teología que me dieron, dicen mi abuelo tal, que no, ven a verlos. Y cuando fue a ver los libros, encontró en uno de los libros la última página o las últimas 2 páginas de lo que se conoce como la Biblia valenciana, hoy en día en el Museo de Nueva York. Y bueno, esto lleva 500 años y aunque la han pretendido quemar, fíjate... Ahí queda la última página. Ahí queda la última página que además es súper evocadora porque habla de cielos nuevos, tierra nueva, la página de la esperanza, de la historia interminable que nunca va a acabar y que bueno, que tenemos que seguir contando esta historia hasta que vuelva la esposa, dice Ben, ¿no? Está el guión todavía ahí, esa nueva esperanza. Y bueno, sí, Salvador Beiber era el labrador, este hombre que encontró la página. Y además, bueno, fíjate cómo está conectado, aprovechando que la semana que viene tenemos bondad, belleza y verdad. Esta gente no solamente quiso comunicar la palabra, como hizo San Vicente, sino que en época de San Vicente también fundaron, ¿no? Toda esta orden, fundó el primer orfanato del mundo. Basados en la inspiración de la Escritura, que sigue creando, que sigue, la palabra sigue dando. Eso es lo que pasa cuando le das rienda suelta a la palabra. El primer orfanato del mundo está aquí en Valencia, Plaza San Agustín. Una casa la convirtieron en un lugar de acogida para niños abandonados, niños sin padres, y ahí educaron en la palabra a muchos y cuidaron a personas, hicieron el bien, ¿no? Crearon. Y me resulta súper poético, súper bonito, y aparte, pues bueno, también un poquito de orgullo patrio, ¿no? El hecho de, oye, aquí en Valencia... Estamos en fallas, que nos han cambiado las fiestas. Nos han cambiado las fallas porque el tema del COVID, pandemia. Y estamos ahora mismo en fallas, que este domingo queman las fallas y tal. Y me parecía súper interesante, súper evocador. Si ya el siglo XVI lo es, imagínate el XV, ¿no? O sea, tela marinera. San Vicente, Boni, esta traducción de la Biblia, que ha resistido, que ha aguantado, que la han intentado destruir, pero la historia interminable, la Biblia interminable, continúa. Se ha querido aprovechar, la han querido usar los poderes para su propio provecho, pero no han podido. Y seguimos con el guión, decía Van Hooser. Sabes que lo que hablabas antes del Zeitgeist. Yo creo que de alguna manera esto está volviendo a oler a, no sé si la palabra reforma, pero sí una vuelta a la palabra, sí una vuelta a las escrituras. Creo que coincide normalmente con crisis de fe, con crisis de la institución cristiana, con crisis de la iglesia, como que todo eso colapsa. Con mucho de todo. Hay muchas palabrejas, muchas corrientes. Sí. Y eso es lo que pasa. Creo que cuando llegan esas crisis hay mucha gente que muta en otras religiones,
pero luego hay un grupo que ve la necesidad de volver a las escrituras y de volver a guardarlas, a cuidarlas, a entender que quizá nuestra cultura quiere acabar con ella, que muchas veces nuestra propia mente quiere acabar con ella, pero que tenemos que volver a proteger esa palabra, a redescubrirla y a vivirla, ¿no? A encarnarla. Algunos teóricos de la historia o de antropología, historia, hablan en torno a la Iglesia de que cada 500 años ocurre una especie de reforma. Esto lo hemos hablado con Félix Ortiz, ¿no? Sí. Que hubo ciertas crisis de Iglesia que generaban nuevas oportunidades de fe, ¿no? El siglo VI, siglo V, el año 1000, ¿no? El 1500 con la Reforma, y ahora pues estamos 500 años después viendo cositas, no sé si para bien, para mal, pero está ocurriendo. Y en cuanto a lo de la Biblia, por ir terminando, es interesante que uno de los profesores de la Universidad de Salamanca hoy, se llama Xavier Picaza, que es un teólogo es profe muy ahí. interesante. Sí, sí. No lo o sabía, lo era, o lo ha sido toda la vida. No Profe de ahí, y él ha escrito un libro. Ha escrito muchos. Ha escrito muchos. Y gordos, Y gordacos, ahí tengo unos cuantos gordacos. Pero uno de los últimos que ha escrito tiene que ver con esto, con la Biblia, con la teología bíblica, y dice, a partir del año 1000, la teología dejó de ser solamente bíblica, entonces era pues ya más dogmática, no sé qué, un montón de historias, pero dice, estamos en un momento, y es un gran teólogo, él ha hablado, de hecho, incluso en el Parlamento español como teólogo, lo llaman a él para que diga qué piensa, ¿no? Él está diciendo de que estamos viviendo un movimiento de vuelta a la teología bíblica, o sea, volver a la Biblia, y como que hay que volver a la Escritura, y que lo diga un teólogo como Xavier Picaza, que no es protestante, que él diga que hay que volver a la Escritura, a mí me da mucha esperanza, ¿no? Y creo que sí, que eso está también está en el Zeitgeist, y es interesante, ¿no? Que era también de la Universidad de Salamanca, con la que hemos empezado con Fray Luis de León hace 500 años, que además fue la primera universidad, comillas, de lengua española, y que tenía en el pórtico los cielos cuentan tu gloria, ¿no? Como la ciencia podía acercarse, ¿no? a ver la gloria de Dios desde la palabra. Y pues este es el primer episodio, o el 21, depende de cómo se mire. Y quiero terminar recordándoos a la gente este Congreso de la Biblia, porque vamos a seguir la semana que viene. Tendremos podcast el miércoles, pero el jueves comienza el Congreso. Se liberan los vídeos, tenemos el Biblio Challenge. ¿Y qué vamos a hacer? Los directos a las 8 de la tarde, hora España, y hablaremos de verdad, belleza y bondad, porque la Biblia no solo es para ir dando bibliazos a la gente a la cabeza. No, por favor. Vamos a hablar de belleza, vamos a hablar de osos, como el hombre más hermoso. Vamos a hablar de bondad, de cómo la Biblia también hace el bien. Y la semana que viene, lo digo. El Biblio Challenge que vamos a hacer en el Congreso de la Biblia va a ser de leer la epístola a los Efesios, que son 6 capítulos, 2 por día, pero es que además hablando de verdad, bondad, belleza y bondad, ¿no? Y va a ser genial. Así que yo pienso que el miércoles, ¿por qué no abrimos ya un poquito el melón y nos acercamos a Efesios desde esta perspectiva de la bondad, la belleza y la verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdísimo. Muy bien. Pues familia, sorpresa, hemos vuelto. Is coming con nuestro amigo Fray Luis de León, con Cipriano de Valera, con Casiodoro de Reina y con todos los demás. No arranques hojas de la Biblia, por favor. Arráncate las escamas de los ojos y sé la mejor versión de la Biblia que otros puedan leer. Nos vemos la semana que viene. Bienvenido, bienvenida al primer congreso online de la Biblia organizado por Academia de la Biblia. Desde el jueves 9 hasta el sábado 11 estaremos estudiando y profundizando juntos 3 conceptos que podemos extraer de las Escrituras: la verdad de la Biblia, la belleza de la Biblia y la bondad de la Biblia. A través de charlas y vídeos que liberaremos cada día, podremos juntos ahondar en estos conceptos y ver cómo podemos aplicarlos de manera real en nuestro contexto. Además, a las 8 de la tarde, hora España, nos conectaremos en vivo en el canal de YouTube para poder dialogar, compartir, hacer preguntas y exponer los temas de manera muy práctica. Y tendremos un Biblio Challenge. Vamos a leer y escuchar juntos durante estos 3 días
toda la epístola, toda la carta de los Efesios. Este evento es totalmente gratuito, así que te invito a que lo puedas compartir con tus amigos para que juntos podamos descubrir la verdad, la belleza y la bondad de las Escrituras. Somos llamados a erradicar la pobreza bíblica.